Muy estimados amigos de Criterio Cristiano, nos comunicamos nuevamente, ahora ya en nuestro último programita, que ya no es el rezo del Rosario, hemos tenido Rosario hasta las 8 de la noche, realmente estamos muy contentos y en esto quiero agradecer profundamente a todos los chicos del equipo que se han portado súper bien desde ya, estoy muy agradecido con ellos, se han puesto las pilas, han rezado el Rosario, bueno, hemos hecho una maratón realmente y hemos tratado de hacerlo todo para la mayor gloria de Dios y a la Virgencita. Y, y bueno, gracias a Dios hemos podido cumplir con los objetivos de rezar el Santo Rosario. Bien, empezamos nuestro programa. Tenemos hoy día un programa sumamente interesante. Y ya está acá con nosotros el Padre Jorge Carrasco, a quien le damos la bienvenida. Padre Jorge, muy buenas noches. Un gusto, como siempre, tenerlo con nosotros en estos jueves, ¿cierto? Y ahora en un jueves especial, porque es el Día de la Virgen de Fátima, es un día muy bonito para todos nosotros, es un día significativo, el 13 de mayo, un día en que la Virgen escogió para parecerse a estos tres niños que los convirtió en apóstoles, ¿no? En apóstoles del Evangelio, apóstoles del Inmaculado Corazón de María. Bien, entonces, padre, le dejo el micrófono para que salude un poco la gente y ya estamos, a ver, no sé si, sí, creo que la gente ya nos está viendo, no sé si la gente nos está escuchando. Me gustaría, por favor, si nos dicen, si nos mandan en los mensajitos, si es que nos están escuchando. Parece que no nos están escuchando. A ver si me escuchan a mí también bien, ¿no? Porque hay Ajá. veces no se me escucha. Sí, sí, sí. A ver, por favor, mándenos un mensajito a ver si se está escuchando. Sí se escucha bien. Ok, Por perfecto. favor. Sí se escucha bien, ¿Sí? padre. Muy Sí se bien. escucha bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, saludar a todos las personas que siguen Criterio Cristiano por estos medios, pues y agradecerles, unirnos a al saludo y al agradecimiento del Padre Pierre por esta gran maratón del rezo del Santo Rosario en este día tan significativo que es el Día de la Virgen de Fátima y que pues la Santísima Virgen justamente nos pedía en 1917 a rezar el Santo Rosario para alcanzar la paz. Y yo creo que ahora más que nunca ese mensaje y todo lo de Fátima como resumen del Evangelio es muy actual. Claro, claro, padre. Y yo quería un poco comentar a la gente, ¿no? A ver, como para empezar el programa, porque nuestro programa se llama Fátima, ¿no? Y los signos de los tiempos. Entonces, yo quería brevemente, esta vez voy a dar yo digamos, la narración, el padre va a ir comentándonos estas cosas. Voy a narrar, voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿sí? Por ahí no soy breve yo, pero voy a tratar, padre, usted me corta cualquier cosita. Voy a Está tratar de muy ser bien. lo más breve posible para explicar un poco cómo fue todo este asunto de Fátima, es decir, las apariciones y todo este asunto. Y después vamos a hablar concretamente de Fátima como signo de los tiempos. Entonces voy a hacer lo más rápido posible contando algunos puntos que tal vez la gente no conozca acerca de esto. ¿Cuáles son mis fuentes bibliográficas? Primero voy a hablarles del libro Memorias de Sor Lucía, que es pienso Claro. lo más auténtico que hay. No hay cosa mejor, digamos, que esto. Después también vamos a hablar, o sea, les hablo de lo que el documento que sacó en ese tiempo el cardenal Ratzinger, prefecto de la doctrina y la fe, cuando en el año 2000 el Papa San Juan Pablo II dijo que el tercer secreto de Fátima correspondía a lo que le había pasado a él cuando digamos, lo avaliaron, ¿cierto?, en el Así Vaticano, es. en su pontificado. Entonces, son esas dos las fuentes que tengo. También he leído algunas otras cosas más y después, para finalizar, tengo otra fuente más, digo, para que la gente lo sepa, y voy a tratar de dárselos un libro espectacular, chiquito, pero es muy nutritivo, de Máximo Astrua, se llama Los mártires del siglo XX. Va a servir muchísimo para los datos que tenemos para hablar de Fátima como signo de los tiempos. Muy bien. Entonces empiezo, padre, a explicar un poco lo que es todo este asunto de la Virgen de Fátima y sus apariciones. Primero, las apariciones de Fátima estuvieron precedidas por apariciones que tuvo Sor Lucía por ángeles. No sabemos si es el mismo ángel. Pero dice que en 1915 se dieron apariciones, pero confusas.
Ella y unas amiguitas más, eran dos jovencitas más que estaban con ella, o sea, dos niñitas más, que vieron que se aparecía una figura como de nieve. Ellas dicen así, era como una imagen hermosa de nieve, pero nada más. La vieron y no sabían qué cosa es, entonces, bueno, sencillamente ella cuenta eso después. No sabe cuándo exactamente, porque en ese tiempo dice ella que no sabía contar ni fechas, ni meses, ni días, ni nada. Así que no tiene clara idea de cuándo fueron. En 1916, ya los hermanitos Jacinta y Francisco empiezan, a consecuencia de que Lucía era tan buena, en la vida de Sor Lucía se cuenta que es una chica muy buena, Sor Lucía, todo el mundo la quería, todos los niños la querían. Cuando se trataba de jugar, ustedes han visto bueno, ahora no se ve tanto porque ahora hay muchos juegos en red y los niños a veces no salen mucho a la calle a jugar, mucho más en esta pandemia. Pero a Sor Lucía todo el mundo la quería. Cuando era chiquita, los amiguitos, las chiquitas, todos querían juntarse con ella. La mamá era muy estricta, entonces le dice que vaya ya a dedicarse al pastoreo, ya siendo ella teniendo los 9 añitos que tenía. Era niñita aún, pero ya la mandan a trabajar. Y los primitos, Jacinta y Francisco, Jacinta que era la más chiquita y Francisco que tenía 7 años, perdón, 8 años, claro, ella después en el 15, perdón, en el 16 tiene 6 años, después tiene 17 años Jacintita, ya empiezan a ir con ella a cuidar sus ovejitas también. Entonces, ya en 1916 se dan las apariciones del ángel preparatorias a la Virgen María, ¿sí? El ángel se llama Ángel de la Paz La y Ángel de Paz. Portugal, ¿no? Bien. Ujú. Son 3 apariciones en un lugar llamado Loca do Cabezo o Roca de la Cabeza, ¿cierto? En Ujú. donde en la primera aparición el ángel le se llama a sí mismo Ángel de la Paz y les dice a los niños, o sea, les enseña una oración, que rezaran todos los días esta oración. Señor, yo te adoro, perdón, yo creo en ti, yo En te ti, adoro, yo te amo, yo ¿no? Yo te espero en espero y ti, te amo. espero y te amo, y rezo por los que no creen en ti, por los que no te adoran, porque no esperan en ti, y por los que no te aman. Les enseñó esta oración. En una segunda oportunidad, una segunda aparición, nuevamente en ese lugar, le dice el ángel, orad, rezad mucho, dice, haced sacrificios, atraed sobre vosotros la paz, a la patria. Miren qué interesante, ¿ah? A niñitos ya de esa edad, el ángel les decía que rezaran mucho para que traigan sobre ellos la paz a la patria. ¿Ya? Yo soy Patria. el ángel de Portugal, así le dice. Después, el corazón de Jesús y de María están atentos. Y los niños quedaron recontra confundidos porque no sabían, imagínense niñitos de esa edad, ¿qué son el corazón de Jesús y de María? Se preguntaban, ¿eh? ¿Qué quiere decir el ángel con el corazón de Jesús y de María? Claro, después van a entender mucho mejor esto. La tercera vez que el ángel se les aparece, después de hacerlos rezar, les muestra la Eucaristía y cómo caía de la Eucaristía, caían gotitas de sangre de la hostia. Ujú. Y entonces le da la hostia a Lucía, después de hacerles hacer adoración, les da la hostia a Lucía y les da el cáliz a Jacinta y a Francisco. Les da la comunión, ¿no? Este, muy bien, hasta ahí el ángel los prepara, digamos. Esto pues, sucedió en 1916. De esto se puede hablar muchísimo, ¿no? Yo sencillamente avanzo para seguir con el hilo de la historia. Después, ya en 1917, que son las apariciones, esto empieza el 13 de mayo. Los niños habían ido a pastar a las ovejitas en el lugar llamado de la cova, ven de repente un rayo, ¿no? Un relámpago, entonces dicen, va a llover, y empiezan a bajar y llegan a la zona de la cova, y ahí ven nuevamente un relámpago, y ahí ven entonces que la Virgen se les aparece, es decir, ven a una señora vestida de, digamos, bellísima, de vestido blanco, que se les aparece y les dice varias cosas. Primero, no tengan miedo, soy del cielo. Después les dice que tienen que venir los días 13, ¿no? Durante varios meses hasta octubre, ¿no? Que vayan a la cova, que ahí va a hablarles. Después dice, después la Virgen o le pregunta, ¿no? Lucía le pregunta si ella va a ir al cielo y si Jacinta y Francisco van a ir al cielo y la Virgen le dice, sí, Jacinta y Francisco van a ir pronto, tú vas a ir más tarde, te vas a quedar un poco más acá. Ella les pregunta, Lucía le pregunta, eh, una jovencita, eh, Amelia. Amelia, claro. Bueno, pero hay otra, María de las Nieves, le pregunta. María de las Nieves, ¿está en el cielo? Sí está en el cielo.
Y Aurelia está en el cielo, dice, no, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo, le dice. Tremendo lo que la Virgen le dice, es una cosa increíble, ¿no? Bueno, Eh, padre, yo tuve la gracia de conocer un fatimólogo que ya murió, muy- que es especialista en esto, un laico, y él decía algo que realmente chocaba mucho, cuando él decía, por qué Amelia estaría en el purgatorio hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y él decía, hemos estudiado en profundidad de esto y, y uno se queda verde, ¿eh? Tenía enamorado. Entonces, con eso no estoy diciendo que tener no, enamorado a no, una no, muchacha sea malo, pero con eso tampoco voy a juzgar a Amelia. Él claro. decía, tenía enamorado, es decir, ¿por qué? Porque hay veces uno puede llevar, un laico puede llevar una relación de enamoramiento, de noviazgo, exponiéndose, ¿no? Entonces, o haciendo cosas que no le Como agradan al cristiano. Señor. Wow. Queda en el misterio lo de Amelia, Pero, pero eso también nos tiene que llevar al laico, al que opta por el matrimonio. Esto a cuando yo lo escuché y yo lo escuché, creo, recién ordenado, porque es importante que los novios, los enamorados, lleven santamente esa unión, preparándose castamente para llegar a tener un santo matrimonio. Esto es importante. padre, bueno, lo que usted dice realmente es súper interesante, ¿no? Porque mire, y es tal vez por pecados así que la gente se va mucho al purgatorio, ¿no? Y esos pecadillos, digamos, esas cosas, esos, qué sé yo, pecados que pueden pasar en donde uno dice, bueno, si es por amor, bueno, si tal cosa, bueno, si me lo merezco, bueno, si tal, bueno, ok, bueno, bueno, pero el purgatorio hasta el fin del mundo. Cuando yo leí eso, padre, para cómo uno dice, unos niñitos que escuchan eso, que entienden, Dios mío, y después uno se pone a pensar, y yo me puedo pensar en mí, y me puedo pensar en la gente, el purgatorio, ¿no? O sea, nosotros predicamos del purgatorio. Y esto es muy interesante, después hablaremos de los signos de los tiempos. No quiero abundar mucho, pero ya aquí hay un jaloncito bien grande para nuestras orejas, ¿no? Un jaloncito bien grande, Lógico. porque está hablando de los buenos, de esta jovencita que seguramente era muy cristiana, era muy buena, pero algo había. Y si este fatimólogo cuenta esto, porque algo tiene que haber pasado. O sea, ¿cómo puede ser que que Lógico. una de las niñitas estaba en el cielo? La otra, pero la otra hasta el fin del mundo, padre. Bueno, habrá que rezar por Amalia, ¿no? Para que, Sí, o sea, a menos que ya con las oraciones de los pastorcitos haya pasado, digamos, haya cambiado, porque eso también puede lógico. pasar, ¿no? La comunión de los santos y todo lo demás. Muy bien. Sigamos, padre. Entonces después la Virgen les abrió las manos. Esto es una cosa muy bonita, ¿no? Dice que después le dice la Virgen, ¿estáis dispuestos a ofreceros vuestros sufrimientos? Es como los Boanerges, como a San Juan y a Santiago, ¿ah? ¿Queréis ofreceros vuestros? Sí, estamos dispuestos, le dicen los niños. Vais a sufrir mucho. Mira, miren qué bárbaro. La Virgen le dice a esos niñitos, vais a sufrir mucho. Y después la Virgen les abrió las manos, y esta es la parte, creo que más bonita, más emocionante y más mística, ¿no? Les abrió las manos y ellos vieron cómo estaban sus almas en Dios. A ver. Padre, me he perdido. Estamos en la aparición de En la primera, junio. estamos en la primera de Ah, las en apariciones, en mayo, mayo. la primera de las apariciones, Ya. ¿ya? Así le dice la Virgen. O sea, así dice que siempre abría sus manitos la Virgen y cuando abría las manitos había sorpresa, ¿eh? Abría sus manitos y allí dice que una luz enorme les llegó hasta el alma y pudieron verse ellos en Dios. Yo al principio dije, a ver, no, esto tendría que verse al revés. Ver a Dios en el alma, tal vez, ¿no? La inhabitación trinitaria. No, no, no. Ellos vieron al revés. Se vieron ellos en Dios. Qué Qué bonito esto, bonito. ya. Qué bonito. O sea, ya. O sea, listo. Es súper emocionante. Súper emocionante. Bien. Segunda aparición. Vamos rápido, padre, para poder avanzar a lo Sí, que es sí, más si no importante esta zona. terminamos. Sí, sí, no terminamos más. Segunda aparición. Le pide a la Virgen, ¿no? Que siga viniendo, que siga viniendo a la cova. Así es. Después le dice que ella les pide por unos enfermos y ella, por un enfermo y la Virgen no se acuerda quién, o sea, no dice quién es. Y la Virgen le dice, si se convierte, se va a sanar. Otro elemento importantísimo, ¿eh?
Si se convierte, se va a sanar. Muchas personas quieren sanarse, pero no quieren convertirse, Sin ¿no? convertirse. Claro, sin convertirse, ¿no? Muy bien. Segundo, vamos al cielo, dice, pronto, pronto van a ir al cielo. Y ahí Lucía dice, y yo me voy a quedar sola, y la Virgen le dice, no, yo voy a estar contigo, ¿no? Yo te voy a acompañar. Siguiente cosa que le dice, otra vez la luz, otra vez se ven sumergidos en Dios, y la Virgen dice que se mostró su manito, y en su manito había un corazón, y ellos se dieron cuenta que era el corazón de María, que estaba lleno de espinas, y que estaba lleno de espinas y de dolor por los pecados, porque era un corazón ultrajado por los pecados del mundo. Eso los llevó a ellos a entender mucho más el sentido del ofrecimiento y la penitencia. Tercera aparición en julio, que es la más importante, que ya esto significaría tener un programa para esta aparición solamente. Yo solamente narro. Sí. Primero, después de que la Virgen le dice que vuelvan nuevamente para el siguiente mes, les dice que abrió nuevamente las manitos, que les mostró el infierno. No voy a dedicarme acá a hablar del infierno, pero les mostró el infierno y vieron a los demonios, vieron a los condenados que caían como lluvia, como dice, como si fueran gotas de fuego que caían al infierno. Imagínense la cantidad de gente que caía en el infierno. Dios mío, eso es una cosa que también es impactante, ¿no? Bien, pero dejamos ahí esto, que no es nuestro tema. Después les habla y les dice, no, recen, porque si es que no rezan, ¿no? La ira de Dios va a caer. Y en el reinado de Pío XI, ya le dice Pío XI, les dice, ¿no? Va a venir una guerra peor. Estaban casi finalizando la Primera Guerra Mundial, porque en 1918 Guerra terminó, Mundial. claro, ¿no? Y dice la Virgen, recen para que termine esta guerra. Pero si rezan el rosario, Dios va a apiadarse, pero si no, va a venir una guerra peor. Y cuando vean una luz extraña en la noche, sabrán que viene el castigo de Dios. Y después en las memorias de Lucía dice que ella vio la, luna, la luz esta, en 1943, 42, no me acuerdo. ¿Ok? Vio esa luz. Muy bien, después ahí habla del tema de Rusia, ¿no? Dice, si no se convierten, no, que el Papa me consagre a Rusia, porque si no, Rusia va a expandir errores que van a generar, ¿no? Que a ver, yo eso lo tenía, ay, pucha, no, wow, no Padre, sí, sí, padre, lo que sí es importante esto de Rusia, porque dice, para impedir eso, vendría a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. exacto, Y eso es importante, padre, recalcarlo de Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia, con la revolución bolchevique, el leninismo, el estalinismo, es un estandarte de todos estos criterios, ideologías que surgieron antes del comunismo, claro, que tanto daño han hecho a la humanidad y que Rusia es como decir, es el estandarte, y que tanta gente murió, fue asesinada, millones de personas, fruto del comunismo cuyo estandarte es Rusia. Entonces, claro, hablar de la conversión de Rusia a la Virgen Santísima es pedir que el Señor nos libre de la desgracia del comunismo, exacto, que exacto, muchas veces no hemos caído en la cuenta que no es solamente el comunismo, simplemente algunas cosas de tipo económicas conllevan muchísimo más, sabiendo que es una ideología eminentemente atea. Y exacto, entonces, y esto creo que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, así es, porque padre. hablar de Rusia, la Virgen, es hablar de la desgracia del comunismo que tanto daño ha hecho, que es ateo y que tanto daño ha hecho a la Iglesia de Jesucristo. Exacto. Yo tengo, padre, datos acerca de eso, así que quisiera, o sea, ahora voy a leer, porque ya lo encontré el archivito, voy a leerlo, lo que dice la Virgencita, ¿no? Le dice, para impedir eso, porque han visto el infierno y las almas que caen ahí. Eh, dice, cuando ustedes vean una luz desconocida, saber que ha llegado la gran señal. Después dice que Dios va a castigar al mundo de sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para pedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieren a mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no,
esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Esto es muy importante, porque esas son las palabras de la Virgen. Guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones van a ser aniquiladas. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará la fe, etcétera, etcétera. Muy bien, hasta ahí lo que la Virgen dice. Este es el segundo secreto, y después viene el tercer secreto, que es la visión, ¿no? Que la Virgen le muestra a un ángel con una espada de fuego, al Papa que sube una montaña y que es como herido, ¿no? De muerte, como es como muerto, y después sacerdotes y clérigos y obispos que van caminando y que empiezan a morir por heridas de bala de soldados y flechas, dice. Esa era la visión, ¿ya? Muy bien, eso fue el secreto. Esas tres partes son el secreto: el infierno, lo de Rusia y lo de la visión. Que no lo La visión. dijeron, claro, que no lo dijeron, y que recién lo escribió, ¿no? La Sor Lucía, recién lo escribió, me parece, en 1937, a pedido, digamos, de la Santa Sede, o del obispo, me parece, ella lo escribió. Y después eso lo mandó a carta, y creo que en 1945 recién llega una cosa así a la Santa Sede. Muy bien, sigamos entonces. El 14 de agosto, a ver, una cosita más. Creo, bueno, no voy a hablar de la gente porque eso no es nuestro tema. El 14 de agosto resulta que eso fue entonces el 13 de julio, ¿no? Perdón, en la cuarta visión que tienen, no fue el 13 de agosto porque los raptaron. 19. Claro, fue el Sí, 19 de agosto porque los raptaron. 19. 3 días en la cárcel los tuvieron a los niños. 3 días. El administrador de Aurem se los llevó con engaños de las familias y se los raptó a los niños y se los llevó de Fátima a Aurem, que era como una ciudad cercana, ¿no? Y ahí los tuvo en la cárcel, los metió a la cárcel a los niños, niñita de 9 añitos, 8 añitos, 7 añitos, en la cárcel, como si fueran, qué pecado, qué delito habían cometido esos niños. Bueno, listo. Entonces el 19, la Virgen se les aparece y les dice, vayan a la cova, ¿no? Para el siguiente mes. Y después le dice, ¿qué hacemos con el dinero que la gente nos da? ¿No? Dice, hagan 2 andas. Una que carguen las niñas, Jacinta y tú, y 2 niñitas más, y otra que cargue Francisco con 3 niñitos más. Para la Virgen del Carmen, dice, ¿no? Y después, como triste, la Virgen les dice, sigan rezando el rosario, sus sacrificios, y hagan sacrificios por los pecadores. El 13 de septiembre se aparece nuevamente la Virgen y les dice, rezad el rosario. En octubre les daré la señal, ¿no? Y les diré quién soy. En octubre se aparecerá la Virgen de los Dolores y la Virgen del Carmen. Se aparecerá San José y el niño bendiciendo al mundo. Y Dios está contento con ustedes. Sigan haciendo sacrificio, pero no hagan más lo de la cuerda. ¿Qué era lo de la cuerda? Los niños se agarraban una cuerda y se la ajustaban en la cintura como si fuera un cilicio. Y se ve que, o sea, qué bárbaro, ¿no? Entonces la Virgencita les dijo, no hagan lo de la cuerda. Miren, qué bárbaro, como ella era su directora espiritual también en ese sentido, ¿no? Muy bien. Piden que curen a algunos enfermos y la Virgen dice, a algunos los voy a curar, a otros no los voy a curar. Así, digamos, en la decisión de Dios, ¿no? 13 de octubre. No me detengo más. 13 de octubre. La Virgen se les aparece, había ya un montón de gente, creo que habían 10.000 personas, a ver, Dios mío, no, ahora no lo tengo, pero que eran como 10.000 personas que estaban en la cova, y estaba lloviendo a cántaros, durante toda la aparición estaban lloviendo. ¿Qué le dice la Virgen? Háganme una capilla. Yo soy la Virgen del Rosario. Ahí ya les dice su nombre. Yo soy la Virgen del Rosario, porque los niños hasta ahí le decían la Señora del Cielo. Yo soy la Virgen del Rosario. Rezad el Rosario todos los días. Tercero, no ofendan a Dios. Y se pone triste la Virgen. Ya está muy ofendido. Tercera noticia. Después aparece la cuestión del sol que empieza a bailar. Pero la gente veía el sol. Ellos no veían el sol. Ellos, o sea, primero, Sor Lucía dice que le dijo a la gente, miren el sol. Pero ¿qué veían ellos en el sol? Vieron a San José y al niño, y a la Virgen, y a San José y al niño bendiciendo. 3 veces bendicen al mundo. Después ven a la Virgen del Carmen con el niño también. Y después, bueno, ya la gente empieza a ver todo el tema del milagro del sol. El milagro del sol es el siguiente. Durante 10 minutos, el sol empieza a cambiar de color y empieza a volverse color plata. Y empieza a tener después cosas como rojizas, tan brillantes que dice que en la gente, en el rostro de la gente, como que eso reflejaba. En el suelo, en los árboles, en las hojas y todo eso reflejaba, ¿no? Y después el sol empieza a dar vueltas y como a girar, ¿no? Y después empieza a zigzaguear.
y zigzaguea de manera tan como si fuera un remolino, que dice que después zigzaguea tanto que parecía que llegaba a la tierra. Y la gente se quedó, pero totalmente, digamos, aterrorizada, ¿no? Y después, zigzagueando nuevamente, volvió a su lugar. Eso lo vieron hasta 40 kilómetros del lugar de la cova de Iría. Y eso fue datado por periódicos que eran ateos. O sea, bueno, eso fue un milagro multitudinario. Multitudinario. Muy bien. Listo, yo no me quiero detener más, padre. Si usted quiere comentar alguna cosita más, y ahí empezamos ya a hablar de la segunda parte, que es los signos de los tiempos. Sí, no, yo creo que el mensaje de Fátima es considerado como el resumen del Evangelio formulado por Nuestra Señora, que contiene los siguientes puntos principales. No, aquí no es novedad, o sea, lo que es, nos recuerda lo del Evangelio de Cristo, ¿no? Eso es importante. Primero, la conversión definitiva. La Virgen Santísima nos llama a convertirnos y a rezar para que los demás se conviertan, porque es lo único importante. Lo segundo, bueno, unido a esto, obviamente, el cumplimiento fiel de los mandamientos de la ley de Dios. En la práctica, también algo unido a las tres apariciones del ángel de la paz, que habla de la Eucaristía, pues el recibimiento de los sacramentos, que es muy importante, y algo que la Virgen Santísima también subraya, la práctica de la devoción al Inmaculado Corazón de María a través de la consagración personal a María. Algo que también la Virgen, también se dio en Lourdes, etcétera, la importancia que tiene el rezo del Santo Rosario, ¿no? Claro, Entonces, es una arma poderosísima que muchas veces no valoramos. Y aquí la Virgen Santísima, usted muy bien lo ha hablado, dolorosamente muchos, incluso algunos autores, quieren negar la existencia del infierno, y la Virgen Santísima, como buena pedagoga, les predica el infierno. Hay veces a los padrecitos nos da, ay, se va a asustar mi gente si les hablo del infierno, y ella se los predica a tres niños chiquititos, o sea, claro, claro. para que vean la importancia que tiene dentro de la pedagogía de Dios también estas grandes verdades, estas verdades escatológicas, lo que siempre hemos llamado los novísimos, ¿no? Las postrimerías, y dentro de ello el infierno, porque ella misma se lo predica a tres niños, no con el Exacto. fin de asustarlos, sino para que caigan en la cuenta que si yo me aparto de Dios, si yo muero en pecado mortal, me voy al infierno y que tengo que rezar y sacrificarme para que otras almas se conviertan y no vayan a ese abismo que es el infierno eterno, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante Fátima como he dicho, como resumen del Evangelio. Bien, bien, eso es importantísimo. Yo quería, justamente también haciendo un análisis a lo que usted está diciendo, padre, aumentando un poquito, ¿no? Lo que usted está diciendo. Yo Claro. estaba más o menos cavilando cosas, ¿no? Primero, eh, en 1907, el Papa San Pío X escribe una encíclica demoledora, Ujú. denunciando que en la iglesia, o sea, ya no estamos hablando solamente del mundo de la guerra, del hambre que estaba azotando, de las revoluciones que aparecían, la revolución soviética, la bolchevique en Usted 1916. habla del modernismo. Claro, el Papa en 1907 escribe una encíclica llamada Pascendi Dominici Gregis, en donde Eso. dice que en la iglesia se ha infiltrado una teología, que no es una teología, sino que es un racionalismo teológico, que es una herejía y la llama la última de las herejías, así la llama el Papa, la última de las herejías, porque es una herejía que va no a la fe, sino a la cabeza del hombre, y que tiene un gnosticismo interno que desvalija a la fe, desvalija la doctrina. O sea, Sí, la, la, la trata de manera tal que la doctrina pierde totalmente su sentido. La gente de a pie eso no lo entiende, pero los teólogos, los que daban es cierto. clases, ciertos obispos, ciertos ideólogos dentro de la Iglesia Católica sí que sabían muy bien lo que estaban diciendo.
denuncia esto y esto se plaga en las universidades, en los institutos, en los seminarios y empieza a enseñarse ese modernismo. Entonces el Papa pega con un palo allí como para que se salvaguarde la doctrina cristiana, pero eso está presente. Eso está muy presente y trabaja y maquina de manera así como subterfugio. ¿Y qué es lo que genera después a la larga en la gente común, en la gente, digamos, común y corriente? Porque en los curas les quita la fe. En los teólogos les enseña a hablar de otras cosas que no son Dios. Y en la gente le quita la piedad. Le quita la capacidad de rezar. La gente no reza. La gente de nuestro tiempo, hoy día, miren, ha pasado ya más de 100 años, la gente de nuestro tiempo no sabe rezar el rosario. No reza. Rosario, ¡oh, qué largo! Dios mío. O sea, ¿cuánto te demora una serie de Netflix? Se pasan ¿cómo se llama? La maratón de Netflix. De todo el día. Porque las series, porque no ven películas, ven series, padre. Y las series duran, no sé, un montón de tiempo. Yo de eso soy ignorante porque nunca he entrado a Netflix. Bueno, o sea, yo alguna vez sí he entrado a Netflix y le digo que la serie, o sea, no he visto series, por ahí he visto alguna película, pero las series son larguísimas. Bueno, pero una película, 2 horas, 1 hora, no sé, casi 2 horas o qué sé yo. Y el rosario, 20 minutos. Cuando lo rezas solo, 20 minutos, no más. Sí, sí, ¡Ah! ¡Qué sí. largo el rosario! ¡Qué largo! Nadie reza el rosario. Nadie reza el rosario. El purgatorio, dice, el purgatorio hasta el fin del mundo. Pero nadie reza el rosario. Nadie mira lo sobrenatural. Hemos quedado en un plano puramente naturalista, ¿no? Padre, y de verdad eso que decía San Pío X, y sin duda la Virgen lo tenía en cuenta, hizo mucho, mucho, mucho daño a la iglesia y yo diría con toda franqueza, y lo sigue haciendo. Entonces, con mirada profética, el Papa, es el gran San Pío X, este, pues miraba el año que iba a ser esta herejía de herejías. Decía un santo sacerdote que me formó, me decía que el modernismo era como una anguila, es decir, como que no hay por dónde agarrarla, ¿no? Como que se te escurre, ¿no? Hay veces ese engaño, y eso es lo que hemos visto, y yo me atrevo a decir lo que se ve todavía. Lo que se ve todavía. Y bueno, entonces la Virgen cuando le habla a estos niñitos, una cosa que es importante, por ejemplo, una de las cosas que les dice, recen el rosario. O sea, contra los racionalistas que dicen, no, la oración, sentimiento religioso, oración repetida, no, esas cosas no son antiguas, esas cosas son del medioevo. La Virgen le dice, recen el rosario. O sea, segunda cosa, les muestra el infierno. Dogma de fe totalmente negado. Padre, usted lo había dicho. Dogma de fe totalmente Sí, negado. No, ¿qué va a sí. existir el infierno si Dios es recontra bueno? Es recontra O, bueno, in- Dios no nos va a castigar jamás. o incluso ya para tranquilizarlo, sí, el infierno existe, pero el infierno está vacío, Claro, ¿no? Schillebeck, ¿no? Entonces, Schillebeck, el infierno está vacío, es un hotel vacío. No hay nadie en el infierno. O sea, no hay nadie que sea condenado, ni el demonio está en el infierno, porque el demonio es santito también, ¿no? O sea, además el demonio no existe, pues. El demonio es más bien una energía así es negativa, como, ¿no? Es una energía como negativa. dice, sí, 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 la mala terrible, terrible. vibra, la yeta, ¿no? Qué sé yo, el mal karma, una cosa así, ¿no? Entonces, a la carencia de piedad, ¿no? Se une la carencia de doctrina. La gente no conoce la fe. Entonces, Fátima es un volver sencillamente a la fe. ¿Por qué hay que rezar el Así rosario? es, Para no caer en el infierno. ¿Por qué hay que rezar el rosario? Para ir al cielo, para que venga la paz, pero solamente la paz más o menos que puede tener el mundo, no, sino la paz que trae Cristo. Esa paz que dijo, mi así es, paz les dejo, mi así es, paz les doy. así Bien, es. esa es otra cosa interesante. Después, fe debilitada, fe que venía abrumada, ¿no? Ya en ese tiempo y que ahora vemos los frutos de esa fe, digamos, media irracional, de esa fe solamente confianza, ¿no? Hay que tener confianza en Dios nada más, sin fe, o sea, sin doctrina, sin verdades, de opiniones. Tú crees lo que quieras. Si tú quieres creer en Dios y también quieres creer en el Dalai Lama, si tú quieres ser creyente católico y hacer yoga, ¿no? Y hacer, ¿no? Hacerte también budista o Hare Krishna, ¿cuál es el drama? Todos somos felices, todos somos libres de cada uno con el pensamiento que tengas. Y como dice Rousseau, ¿no? Yo puedo no tener el mismo pensamiento y opinión tuya, pero voy a defender hasta la muerte que tú puedas decir tu opinión.
O sea, si me estás mintiendo, ¿qué me importa? Yo, Padre, y eso que usted dice, cómo se ha metido en el mundo católico, y qué daño ha hecho, porque, y eso lo vemos en gente aparentemente incluso piadosa, ¿no? claro, Que tiene esos criterios, y también la culpa es de nosotros los sacerdotes porque no les damos esa formación maciza y sí, sólida. sí. En cambio, el rosario, padre, y es increíble, porque ¿cuál es el arma? O sea, ayer teníamos un programa con un chico que se llama Javier Gutiérrez, un muy buen filósofo, teólogo, Mm, muy buen chico. ujú. Y él nos hablaba de una serie del Capitán América que tiene ese escudo, que es de un metal que Sí. no lo rompe nada. Este, este chico nos decía, ¿no? Que ese escudo puede explotar una bomba atómica, pero el que tiene detrás de ese escudo no le pasa nada. Bueno, eso es el rosario. Ese es el arma. O sea, no quiero decir que, Padre, esto es importante, mire, León XIII, que se considera el papa de la doctrina social de la iglesia, etcétera, escribió 13 encíclicas. O sea, pudo haber hablado de 13 encíclicas del Rosario, solamente del Santo Rosario, para que vean la importancia que tiene el Santo Rosario. Y yo que soy exorcista, Santo Domingo de Guzmán, que no era exorcista, pero él que tuvo que combatir grandes herejías, él, los demonios eran expulsados solamente con el rezo que él hacía del Santo Rosario. O sea, por eso el rosario es un arma potentísima que no debemos dejar. Y es doloroso porque muchas veces se han encontrado en estos tiempos, y lo digo abiertamente, hasta seminarios en que no se reza el Santo Rosario. Por eso la importancia que todos recemos el rosario en familia, en la parroquia, individualmente, porque es las armas de las armas, las armas de las armas. claro. Y yo decía, ¿no? Y como le decía, es como ese escudo protector, ¿no? Pero bueno, Del Capitán América. exacto, es como el escudo de Capitán América, ese es el rosario. Este aparatito, este Así artefactito es. es un escudo, es el escudo de la Virgen, ¿no? O sea, Y quien quiera, lo decía muy bien el Padre Pío, ¿eh? El Padre Pío lo decía que no solamente rezarlo, sino llevarlo, ¿no? claro, El instrumento rosario. claro, padre, como decía nuestro Señor, el que tenga oídos que oiga, ¿eh? ¿Ok? Así es. Así. El que tenga oídos que oiga. Pero, segunda cosa que yo he estado un poco analizando, ¿qué pasa cuando no se reza? ¿Qué pasa cuando no le hacemos caso a la Virgen? Que entristecida nos dice, porque Sor Lucía decía, se entristecía la Virgen cuando le decía, recen, porque Dios, ¿no? O sea, porque Dios está muy ofendido. Sí. Su corazón está totalmente, digamos, adolorido de tanto pecado que comete el hombre. Recen. Bueno, ¿qué pasa cuando no rezan? Entonces ahora sí yo quería plantearle, padre, lo que usted bien nos ha hablado ya de la cuestión del comunismo. Entonces de aquí ya saco de este libro de Máximo Astroa, es un libro en italiano que está traducido al castellano. Yo voy a Sí. tratar de pasárselos en la caja de comentarios para que lo tengan. Ah, Porque ahí habla acerca de los mártires del siglo XX, de muchos tipos de martirios, o sea, de muchos mártires, pero en un determinado momento se trata de los mártires del comunismo. O sea, habla de los mártires que han habido. Padre, Sí, padre, porque claro, el influjo por ejemplo, las checas rusas, ¿no? En España, por ejemplo, la guerra del 36 que fue una persecución a la iglesia, así de claro, mortal. terrible, y nadie quiere reconocerlo ahora, eso. Y después lo mismo antes, que fue incluso antes de Fátima, ¿no? Si mal no me equivoco, la guerra cristera. Claro, Entonces, en México, ¿no? Entonces, y tantas, o sea, tantas persecuciones que se han dado fruto de esta ideología socapa de cuidar al pobre, y eso es arte del demonio para engañarnos. exacto. Entonces eso es lo que quería concluir, ¿no? Si no rezamos el rosario, es signo de los tiempos por eso. Si no rezamos el rosario,
Miren qué cosa pasa. La Virgen en 1917 nos los dijo. Recen el rosario. Si no rezan el rosario, vendrá una guerra peor. No rezaron el rosario, vino una guerra peor. Si no rezan el rosario, Rusia va a extender esa doctrina herética, ese error, que va a generar guerras y hambre y persecución a la iglesia. Es histórico, esto fue profético, padre. Vamos a ver. Rusia. Revolución bolchevique en 1917 a 1989. La llamada dictadura del proletariado. Lenin estuvo en el gobierno desde 1922, perdón, empieza su gobierno en 1921-22. Ya en el tiempo en el que se había muerto, que duró 30 años en gobierno, que le sucedió Stalin, Ujú. habían habido 5.000 iglesias que él expropió. Me hace acordar mucho cuando Hugo Chávez eso que han sacado hace poco tiempo en un video, ¿no? Que dice, que ves ese edificio que es, exprópiese. Y ese edificio que es, exprópiese. Bueno, expropiaron, ¿ya? La iglesia tenía 5.000 templos. Expropiaron todos los templos y dejaron solamente 2. ¿Y qué hicieron con los sacerdotes? Los mandaron a campos de concentración en los llamados Así es, gulags. así Existe, es. busquen por amor al Señor, no me hagan caso a mí, busquen lo que llamó Solzhenitsyn el archipiélago Gulag, que era un conjunto de Sí, islas que se extendían por toda la Unión Soviética, desde Oriente hasta Occidente, de Occidente hasta Oriente. Inclusive, a ver, tengo alguna isla, bueno, no he anotado el nombre de las islas porque son nombres rusos, pero ahí mandaban sacerdotes, clérigos, gente católica. O sea, no eran otros que eran los antirrevolucionarios. Mataron cantidad de gente. Cuando pasa el proceso de Lenin y Stalin y llega Nikita Khrushchev, ya se hablaba de 20 millones de muertos y por los perseguidos a consecuencia del cristianismo. Muchos sacerdotes, obispos, religiosas, del rito oriental, o sea, ortodoxos, pero también católicos. Muy bien, así estamos es. hablando entonces de la Rusia, solamente del territorio de Rusia. Ucrania, 1917-1990, ¿no? Que hasta ahí duró su comunismo. Deportaron a los Kolaki, que eran porque así hablaban de la gente que tenía dinero, ¿no? ¿Qué hacían? Expropiaban sus dineros, sus tierras, sus fábricas, sus cosas, ¿y qué hacían con ellos? Tenían que morir, tenían que ir a los gulags, ¿no? Bueno, expropiaron tierras en Ucrania. Ucrania, que era un vergel, que era como el granero de Europa, cantidad de tierras tenían en Ucrania. Estos digamos, se los llevaron a los propietarios, se apoderaron de las tierras, expropiese, como dijo bien, ¿no? Fulano de tal, y los mandaron a las cárceles de la Siberia. Y así entonces empezó la hambruna en Ucrania. Ucrania ha sido un país en donde una gran cantidad de gente ha muerto de hambre. De Así es. hambre. O sea, no solamente perseguidos, no solamente porque los han matado por ser antirregímenes, sino de hambre. Un ejemplo de esto, el cardenal Sleepy, ¿no? De rito oriental, que lo pasearon por 17 gulags y en cada uno peor que el otro. Al final la Santa Sede hizo las 1001 para poder sacarlo y pudieron rescatarlo y quedó como refugiado en Roma y siguió trabajando por la libertad religiosa. Muy bien. A ver, ¿qué más puedo decir de esto? No he hablado de la guerra cristera, que esto es otro cantar, ¿no? La revolución que genera, digamos, cuando el comunista está en el poder, ¿no? Plutarco Calle, ¿cierto? Que está en el poder Calle. y que empieza a perseguir a la iglesia y expropia iglesias y del culto no se puede dar. Y entonces la gente empieza a rebelarse, mueren sacerdotes, se escapan los obispos. Padre, y muchas leyes de Plutarco Calle que a lo mejor no se hacían. Yo recuerdo cuando estuve en España y fuimos con un seminarista, curiosamente a un abogado y todo. ¿Por qué? Porque está prohibido, estaba como ley, y estamos hablando de hace unos años, que viene de Plutarco Calle, el que un sacerdote use sotana. Padre, si el Papa Juan Y Pablo II claro, tuvo que pagar la multa. Cuando fue la primera así, vez, cuando fue la primera vez, padre, a México,
El Papa Juan Pablo Así II es, tuvo que pagar su multa por usar sotana. para que vean, o sea, y todo eso, tanto Plutarco Calle y otros que los consideran como grandes héroes, son comunistas y masones, a más no poder. Así es, Entonces, para así es. que vayamos mirando por dónde nos llevan estas ideologías, que de verdad lo digo, son del demonio, ¿eh? Son del Exacto. demonio. España, de la cual nadie habla. Usted decía, padre, nadie habla, ¿no? De la Guerra Civil Española, nadie habla, nadie dice Y nada. Bueno, ahora el general Franco es lo peor de lo peor. mala palabra, Sí. por supuesto. Y aquel a quien llamaban el Lenin español, que se llamaba Francisco Largo Caballero, que fue el que empieza todo este lío, ¿cierto? A él nadie le dice nada. Bueno, Así es. armaron digamos, a gente guerrillera, a gente comunista, la armaron y pasaban pueblo por pueblo, porque por un lado estaba la lucha contra contra los nacionalistas, ¿no? Contra los Sí, católicos, pero no era solamente lucha contra católicos, sino aparentaban una lucha de derecha contra izquierda, pero había internamente una lucha contra la iglesia, muy fuerte, encarnizada, muy fuerte. encarnizada, exacto. Empezaron, la primera gran matanza que hacen es a un grupo de monjas, eran 80 visitandinas de Madrid, que se escapan y la superiora llama a algunas para que se queden y bueno, las encuentran, las llevan a un lugar, las matan. Y decían, ¿no? Bueno, la muerte de todos esos religiosos no vale lo que vale la vida de un republicano, así que no hay problema, o sea, no hay problema con matarlas. Bueno, 10.000 personas muertas en la Guerra Civil Española, 7.000 mártires, entre ellos 4.184 sacerdotes, 12 obispos, un administrador apostólico, 2.365 religiosos, 238 entre hermanas y seminaristas. Miren qué cifras, ¿ok? Y cosas así, ¿no? Y podíamos hablar de Lituania, que en una carta secreta al Papa le dicen que a 40.000 lituanos los han mandado a la Siberia, así de golpe. Rumania, que eran 1.560.000 católicos y quedaron solamente 500.000. Polonia, en donde medio millón fueron deportados a los gulags, así nomás de entradita. Hungría, donde 600 sacerdotes fueron arrestados y llevados a Siberia. La Checoslovaquia, claro, ahora se llama República Checa, otra, digamos, gran penuria y persecución a la iglesia. Albania, que fue declarado el primer país ateo, sin fe, y existe hoy día el llamado el Monte de las Cruces, porque las personas que tenían fe fueron a llevar cruces para demostrar su fe y está todo lleno de cruces. Bulgaria, Croacia, del gran cardenal Stepinac, y después de China, que ni se sabe qué pasó ahí. Y podemos hablar de otros países como Corea del Norte, eh, este, mm, ¿cómo se llama este otro? Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se reza, si no rezamos el rosario, dijo la Virgen, Rusia expandirá una doctrina que generará Así es. guerras, hambre y persecución a la iglesia. Bien, se llama esto signos de los tiempos. Nuevamente vuelvo a decir lo que dice Jesucristo, el que tenga oídos, que oiga. Que oiga. Así es. Así que, padre, yo quería un poco decir esto, ¿no? Informar esto, pero ¿sabe qué es lo más lindo de todo, padre? Que la Virgen dice, al final Al final, mi corazón inmaculado triunfará. tenemos la guerra Y en nosotros. eso, padre, disculpe que lo diga esto porque no, a lo mejor no está en el libreto. Eh, Hay un movimiento que está surgiendo ahora en el Perú de unos días, de algunos sacerdotes y algunos laicos de mover eh, a los obispos del Perú para que, y esto tienen que hacerlo, sobre todo los laicos, se está pidiendo, porque ya se ha hablado con algunos obispos, para que podamos consagrar al Perú o renovar la consagración por este problema que hay actualmente al corazón inmaculado de María. Para Wow. que, vamos a decir así, para que Rusia, en ese sentido, por donde usted va, no siga aquí, en concreto, no siga
libando su veneno. Entonces hablamos del comunismo, qué tanto daño a eso. Y yo por eso lo lanzo no se lo he comentado, lo lanzo aquí para que nosotros tengamos como ese celo a través de todos los medios, redes sociales, cartas a los obispos donde nosotros vivimos. ¿Para qué? Para que se pueda dar esta consagración. Me parece que se ha apagado su micrófono, padre. A ver, un segundito. Ahora sí, Ahora sí ahora se escucha, estoy. ahora se escucha. Sí, sí, sí. En este momento concreto, de la historia, consagrar al Inmaculado Corazón de María. Y se ha ido ya en algunos obispados y los obispos dicen, lo que queremos es, si está esto así, que los laicos sobre todo se muevan, ¿no? Se muevan. ¿Para qué? Para que lleguemos a los pastores donde está claro, donde vivimos, ¿no? Lleguemos a los pastores y así se vea que todo el pueblo de Dios, que el Espíritu Santo está moviendo al pueblo de Dios para que se consagre en este momento tan difícil al corazón inmaculado de María. Yo quería lanzar esta idea porque algunos la están lanzando. Sí, padre, me parece muy bien. Yo quería sencillamente al final decir esto. Me parece súper lindo y quiero después acotar algo acerca de esto. Primero, llama la atención de que mucha gente, es increíble, como no saben estas cosas, mucha gente ve una esvástica, ve la cara de Hitler y lo que piensa primero es un genocida. 6 millones de personas. Pero ven al Che Guevara y lo ponen en sus camisetas, lo ponen en sus polos, en sus casacas. Ven a Marx y lo ven como un hombre simpático. Y no se dan cuenta de que, o sea, yo no quiero decir de que Hitler sea menos malo, tuvo menos tiempo. Tuvo alrededor de creo que 10 años. A ver, hay un artículo de la BBC en donde, ay, ahora no tengo exactamente los años, pero el tiempo que estuvo Hitler, en ese tiempo se hicieron los 6 millones o sea, de muertos, ¿no? Que tuvo en Alemania, la persecución que hizo a los judíos y a otros sectores de la población. Pero la misma BBC en ese artículo dice, el comunismo, en lo que se sabe, ha llegado a 100 millones de personas muertas. 6 millones contra 100 millones. Y todavía estamos porfiando con el comunismo. O sea, ¿qué nos pasa? No sabemos, ¿Qué nos pasa, no padres? caemos en la cuenta de lo que hay, Es lo que es. increíble, es increíble. Hambre, pobreza y persecución a la iglesia. Esas son las cosas que se van a dar. Por eso recemos, ¿ok? Recemos. Bien, y Eso. después, padre, lo que usted dice, la consagración, bueno, tenemos que hacer algo, ciertamente, y si los obispos nos dieran la posibilidad de hacerlo, Dios mío, yo creo que mucha población del Perú estaría muy de acuerdo para hacer esta consagración, porque todos amamos a la Virgen María, todos queremos que reine su corazón inmaculado en cada una de nuestras almas, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Bien, nos hemos pasado recontra el tiempo, padre, pero creo que el tema valía la pena para hablarle a la gente y Sí, para sí. decirle, digamos, de corazón a corazón, lo que la iglesia sabe de esto y lo que Fátima significa y lo que debemos de aprender de Padre, Fátima. me permite un segundo, es animarlos a leer el mensaje de Fátima, a asimilarlo. Hay veces nos quedamos en una visión apocalíptica del mensaje de Fátima y queremos quitarle lo más importante del mensaje de Fátima. Nos olvidamos de la oración, de la penitencia, de la conversión, de que tenemos que ayudar a que nuestros hermanos no caigan en el infierno, de la devoción al Inmaculado Corazón, y nos quedamos solamente en una visión muchas veces sesgada, y no en la radicalidad del Evangelio, que es lo que nos quiere, los quiere llevar a vivir el mensaje de Fátima traído por María Santísima. Así es, padre, así es, porque la Virgen lo que quiere de nosotros es nuestra conversión, eso es lo que quiere. Y si nos habla apocalípticamente es porque quiere nuestra conversión y quiere que nos acerquemos a Dios.
Em, Cuando la Virgen habla es para llevarnos a Cristo, ¿no? Ella siempre nos va a decir lo de las bodas de Caná. Hagan lo que Él dice. No, no se separen de Él, ¿no? Hagan lo que Él dice. Entonces, yo pienso que es eso, Padre. Dios quiera que nos hayamos hecho entender y la gente no solamente haya escuchado, sino que también se interese y empiece a leer y a introducirse en estos temas para que sepan claramente de qué estamos hablando. Muy bien, Padrecito, le pedimos que, digamos, le pido que nos dé, ahora recemos las tres Ave Marías a la Virgencita antes de descansar Claro y que sí. le pedimos la bendición, ¿ya? María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado mortal. Líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Jorge, por acompañarnos en este programa. Ha estado súper lindo. A mí me ha encantado. No sé si a la gente nos está escribiendo que también les ha gustado. Le agradezco mucho sus aportes, muy interesantes, muy buenos. Realmente ha sido un golazo el tenerlo a usted en este día para que nos acompañe en esto. A la gente que quisiera regalarnos alguna limosnita para el apostolado que estamos haciendo, hemos dejado una cuentita allá abajo de BCPS que quieren hacerlo, una pequeña limosnita para poder nosotros ir salvaguardando un poquito las cosas que tenemos, las cosas técnicas. Hemos tenido que arreglar las computadoras y cosas así, hace un desastre, por eso hemos tenido problemas durante este tiempo. Así que si es que quisieran colaborarnos un poquitito, les dejamos el número de la cuenta para que puedan hacerlo. Con una brevísima, pequeñísima limosna, nosotros podemos andar. Bien, así que muchísimas gracias por todo. Mañana tenemos el Santo Rosario a las 7 de la mañana. Y tenemos después, Conectados en la Fe, en la noche tenemos al padre Hermes Mengele, que nos va a hablar acerca del canon bíblico del Nuevo Testamento. Así que tengan muy buenas noches, padre Jorge. Dios me lo bendiga mucho, a seguir trabajando por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Amén.